El siguiente aspecto que vamos a tratar es el tema de las adaptaciones metodológicas. Para ello lo que tenemos que tener siempre muy en cuenta es respetar los diferentes ritmos de trabajo que puede tener cada alumno con necesidades educativas y más aún también con sordera. Si trabajamos con textos, lo que tenemos que intentar es que esos textos no sean muy largos, muy extensos, siempre intentando incorporar, añadir imágenes que apoyen a ese texto. Evidentemente el vocabulario intentaremos que sea lo más acorde a su etapa escolar, pero aún así también debemos de tener en cuenta que al no tener audición, no perciben o no tienen esa riqueza de vocabulario que puede tener el resto de sus compañeros. Por lo tanto, intentar utilizar un vocabulario que sea algo más sencillo o un poco más directo a la hora de transmitir esa información. Pero no nos olvidemos, lo importante es imágenes, bien sean en vídeo si se puede utilizar, o bien imágenes, ya sean iconos, dibujos o alguna fotografía que apoye el texto. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es la atención dividida. ¿Qué es lo que significa esto de la atención dividida? Es que no haya más de un estímulo dentro del aula a la hora de realizar las explicaciones en el aula, puesto que la persona sorda toda la información la percibe a través de la vista. Por lo tanto, si hay cualquier objeto o movimiento que esté llamando la atención, retirará la mirada automáticamente para saber qué es lo que está ocurriendo. Está claro que las personas sordas, su campo visual es mucho más amplio, lo tienen mucho más desarrollado que el resto, por lo tanto, esos pequeños, movimientos le pueden afectar también para perder esa concentración y perder esa información que pueda estar transmitiendo en ese momento el maestro o profesor. Otra cosa fundamental también que tenemos que tener en cuenta, y es importante, es que los contenidos que se vayan a impartir, si los podemos dar con anterioridad, los podamos facilitar al alumno sordo o a su entorno para que también lo puedan trabajar, sobre todo en el entorno familiar, sería interesante que se facilitaran, a fin de que también el proceso de asimilación y de aprendizaje dentro del aula pueda mantener el mismo ritmo que el resto de compañeros. Tenemos que potenciar, sobre todo también es fundamental, el trabajo en grupo. ¿Cómo lo podemos realizar? Pues con talleres, búsqueda de información, elaboración de murales y luego posteriormente exposiciones en el aula. Siempre teniendo en cuenta un poco más o menos qué canales de comunicación o qué vías de comunicación tiene el alumno sordo. Fomentarlo. Que el resto de compañeros colaboren y trabajen también con él. Y él evidentemente mantenga ese feedback con el resto de compañeros, a fin de facilitar mucho más la integración del alumno sordo dentro del aula. En el mismo aula donde estamos también lo importante e interesante es tener un espacio que sea motivador, dinámico, accesible. ¿Para qué? Para poder transmitir la información con mucha más facilidad en nuestro día a día. Como decíamos, la persona sorda, en este caso los niños sordos, solamente entienden el mundo de forma visual. Y esto también nos puede dar facilidades a nosotros a la hora de realizar esas actividades. Los talleres, cualquier cosa que sea transmitir información a través del canal visual, eso es fundamental.